Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Abrimos las líneas. Queremos escuchar tu voz. 2994-160903. 2994-209-610. FM Sensación. FM Cosmos 90.1. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Es hora de irnos al norte de nuestro país, a la provincia de Tucumán. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Aydar. Con él vamos a charlar de temas que tienen que ver con la corrupción, con las criptomonedas, que tienen que ver con la injusticia o la falta de justicia, o la corrupción en la justicia. La verdad, ya no sé por dónde entrar, pero la justicia tiene mucho que ver con lo que está pasando. Pero qué mejor que preguntarle al doctor Alfredo Aydar, que nos va a contar lo que ha pasado en este último tiempo con las criptomonedas, con el caso Ademar Capital, y con todo lo que estaban presos, están presos, no están, o están de vacaciones tras las rejas o en la casa. La cuestión que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Aydar? ¿Cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarlo a usted y transmitirle un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Qué temón. El tema de las criptomonedas salta con lo que veníamos charlando respecto de la tarea que ustedes vienen haciendo, donde ningún fiscal, ningún juez consigue encontrar nada. Es como una aguja en un pajar, y ustedes, con muy poco equipo, pero con un equipo realmente convincente de lo que está haciendo, lograron encontrar más de 250 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la justicia en el caso criptomonedas y en el caso Ademar? La justicia federal en este caso y también la provincial en Catamarca están total y absolutamente sometidas a la voluntad del gobernador Raúl Jalil, recordándole a la audiencia que el hermano del gobernador Jalil fue denunciado por nuestra parte como presunto socio de Ademar, es compadre también de Ademar, padrino del hijo, se mostraba por todo Catamarca durante 4 años como uno de los dueños de Ademar, y la empresa Ademar funcionaba, Ricardo, en un inmueble propiedad de la familia Jalil. Todo esto que yo le digo no investigó absolutamente nada la justicia federal. ¿Y no el le juez tiene, federal es el doctor? Sí. Aydar, ¿no le tiene que rendir cuentas a nadie de que no ha investigado? ¿Queda así y punto? Nosotros apelamos ante la Cámara Federal de Tucumán, lo recusamos también el juez, no nos hicieron lugar a las recusaciones a pesar de que estaban totalmente fundadas. También presentamos en la Cámara Federal incontables impugnaciones, quejas, apelaciones, y algunas de ellas nos hicieron lugar, por lo que también nos lleva a pensar de que esa misma Cámara Federal de Tucumán, recordándole a la audiencia que hay muchos afectados también en Tucumán, más de 80 millones de dólares, y por lo que se puede saber, ese dinero es en gran cantidad dinero de políticos, funcionarios judiciales. Entonces esta Cámara también nos deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recusamos al juez, fundamentamos recusaciones contra un fiscal en su momento, no nos dan bolilla. ¿Por qué no nos dan bolilla? Y porque si lo sacan al juez Contreras, ¿a quién van a poner? Entonces la justicia hoy, mire usted lo que está ocurriendo. El fiscal federal de Catamarca, el doctor Rafael Beirruiz, ahora fue llevado a Tucumán. Entonces, ese fiscal de Catamarca ahora está en Tucumán, con posibilidades también de que sea fiscal de Cámara. Entonces, a ver... O sea, no hace nada y además lo premian. Y no han encontrado el dinero cuando nosotros ya hemos presentado 2 informes en la ruta del dinero demostrándoles que la plata está. Entonces, nuestra querella está en una posición sola,
peleando contra medios oficialistas que permanentemente nos arman maniobras de ataque y desprestigio, peleando contra jueces fiscales que no hacen lo que deberían hacer. Hace 2 días pedimos que se lo citen nuevamente al gobernador Raúl Jalil para que dé explicaciones a la justicia. Es la tercera vez que hacemos la presentación, tercera vez. Y en esto la Cámara, si bien pidió después de 2 años que se investigue el lavado de dinero, que todavía no lo están investigando, después de 2 años la Cámara Federal le sugirió al fiscal federal que investigue la quiebra fraudulenta que armaron. Esa quiebra, ¿para qué? Para protegerlos a los delincuentes, pagarles a unos pocos amigos de Jalil y dejar el tendal de gente afectada. Bueno, ¿qué hizo ahora el fiscal? El fiscal Belruy, ahora fin de año, abrió de oficio una investigación para ver si es que la quiebra es o no es fraudulenta. No presentó una formal denuncia, no. Abrió una investigación. ¿Qué van a hacer seguramente con eso, Ricardo? La van a terminar pasando después a la justicia provincial, y esa justicia provincial tiene el total y absoluto apoyo y protección y blindaje para Jalil. Entonces a nosotros nos ponen en una postura tan desesperante y angustiante. Recuerde que representamos a casi 1000 clientes en todo el país, que nos apoyan permanentemente. Tenemos total y absoluta banca por parte de los clientes. Pero ¿qué te hace esta gente? Cuando llega fin de año, siempre te arman alguna estrategia mediática para difamarte, decir mentiras a medias. Ahora mandaron a una señora, que no recuerdo el nombre, a hablar en medios nacionales diciendo: Aydar tendría una connivencia con el ex abogado de Ademar. Yo con el ex abogado de Ademar conseguimos que se le pague a la gente, después nos armaron una causa a nosotros y después impulsaron la quiebra. Esto está clarito. Entonces lo que ellos buscan es que la gente cobre unas cuantas propiedades, unos cuantos pesos en una quiebra totalmente fraudulenta y trucha, porque perjudica a la gran masa de acreedores, y quedarse con la brutalidad de dinero cripto, que ahora Bitcoin ya superó los $100.000. Y cuando nosotros denunciamos, ese Bitcoin estaba a $22.000. O sea, los funcionarios van a quedar multimillonarios, los estafadores van a quedar archimultimillonarios, la gente va a quedar arruinada, y después seguirán las denuncias y todo lo demás. Pero mientras tanto ellos se nos matan de risa, Ricardo. Se nos matan de risa. Hacen lo que se les antoja. La Cámara Federal de Tucumán demora meses en resolver, y ni hablar de casación nacional, que de las presentaciones que hicimos en el 2022 todavía no las han resuelto. Increíble. Aydar, esto de Ademar Capital, ¿se parece a lo que está saliendo en otras localidades del país? Bueno, en otras localidades como San Pedro, Concepción, son estructuras piramidales. La diferencia entre piramidal y Ponzi es clara. En el Ponzi hay un negocio real que se lo infla. Nosotros dos tenemos un restaurante, decimos que el restaurante gana millones por mes y hacemos que la gente ponga plata para nuestro restaurante. Y en el sistema piramidal no existe tal negocio real. Te hacen creer, como hizo Intense Life o la China esta del caso de San Pedro en Buenos Aires, que vos comprando una criptomoneda que ellos mismos armaron a través de un token, compras esa criptomoneda, vas a tener una rentabilidad altísima diaria, semanal o mensual. Eso se cae en 2-3 meses. Acá la causa además es otra cosa, porque acá está involucrada toda la estructura política catamarqueña, la estructura judicial de Catamarca. Antes de ayer presentamos un escrito pidiendo que se lo cite al hermano del que era el secretario penal federal, Luis Baracaz,
y al hermano del que es el actual secretario de la causa Ademar, que eran presuntos poseros de Ademar, reconocidos inversores de Ademar. Entonces, ¿cómo podés entender esto, Ricardo? El secretario y el prosecretario tenían sus hermanos inversores y ellos jamás dijeron nada. Entonces, nosotros quiere decir que hemos llevado la causa prácticamente al enemigo. Por eso no nos sale lo que pedimos, por eso nos persiguen a nosotros y por eso se cansan de darles beneficios a estos delincuentes. Ahí tenés a Ademar ahora, ya le dieron permiso para que salga de la cárcel, para eso, permisos temporarios, y también José Blas y Alexis Arroca, dos archimultimillonarios lugartenientes de Ademar, que venimos luchando hace 2 años para que les pongan inhibidores de señal y siguen haciendo lo que quieren desde su casa con dispositivos electrónicos. Increíble. Haydar, usted habló de igualdad de armas. ¿Cuál es el principio fundamental del derecho penal en este caso? Y el principio fundamental es que tengamos un juez imparcial, cosa que no lo tenemos. El mismo juez a mí me dijo en el año 2022, doctor Haydar, estoy presionado, y es evidente que es un juez parcial. ¿Parcial por qué? Porque cuando denunciamos al hermano del gobernador o denunciamos a un poderoso, inmediatamente mira para otro lado. Y cuando se nos denuncia a nosotros, a los 2 minutos ya salen medidas. Entonces, parcialidad es total, es una parcialidad a favor del poderoso. Esa es una de las partes del principio de igualdad de armas, donde ¿qué es lo que te establece? Un principio antiquísimo. Y pueda tanto la defensa del delincuente como la querella poder tener ambas accesos a toda la prueba. Mira el caso de García Moritán. El García Moritán, nosotros lo denunciamos a García Moritán, pedimos el testimonio del padre, y hasta hoy no estamos enterados nosotros si es que lo citaron o no, si es que fue o no, no subieron nada al expediente, vas a preguntar al juzgado y no te contestan nada. Entonces, ¿qué igualdad de armas hay ahí? Ninguna. Bueno, con eso estamos peleando, Ricardo. Estamos peleando con una estructura de amigos, de gente que se debe favores entre ellos, de gente que comparte asados los fines de semana, y de ahí por otro lado tenés la gran masa de afectados que miran expectantes, apoyándose casi en su totalidad en mí, y yo solo que tengo que pelear contra el SQ, contra la ANCAFTI, que son los medios oficialistas, contra el gobierno de Catamarca, contra la justicia federal, contra la justicia provincial, y es mucho para mí, Ricardo. Sí, me imagino. Entonces, claro, y cuando conseguimos el apoyo de medios nacionales, ¿qué hacen? Mandan a alguien o le pasan información errada a alguien para que te vayan a quemar en Buenos Aires para que vos no puedas seguir yendo. O sea, todo avance que vos tengas dentro de la causa, sea mediático, jurídico, ellos van a buscar boicoteártelo para que cada vez te sea más difícil. Sin ir más lejos, los informes de la Ruta del Dinero. En la Ruta del Dinero nosotros presentamos, pedimos las medidas, que nos digan el celular dónde estaba, porque nosotros no sabemos eso, no podemos tener los medios, los tiene la justicia. ¿Qué hacen? Te lo archivan, te lo guardan, tenés que volver a presentar un escrito, tenés que volver a insistir, así te tienen. Con una causa de 250 cuerpos que a veces se hace imposible poder seguirla. Y eso ocurrió con el pedido de excarcelación de José Blas. José Blas pide la excarcelación por un incidente, hay 76 querellantes, ninguno se dio cuenta, y cuando ya lo estaban por excarcelar con dictamen favorable del fiscal, o sea, el fiscal estaba de acuerdo con excarcelarlo, la única querella que se dio cuenta y presentó la oposición e impedimos que lo escarcelen fue la nuestra. Claro. Bueno, y esa es la única, el único peso, es el trabajo que ustedes vienen realizando, cuando del otro lado está el peso del dinero, obviamente, que compra a los medios, que compra fiscales, que compra jueces, que compra silencio. Exacto,
Y a eso hay que sumarle la muerte del ministro Rojas, que el día 4 de diciembre se cumplieron 2 años. Y que nada se ministro sabe. Bueno, yo tuve que presentar en la Oficina Anticorrupción una denuncia porque ni la justicia provincial investiga en Catamarca, ni la justicia federal, cuando nosotros ya hicimos el planteo hace 2 años, pidiéndole que investigue la relación que pudo haber, porque al parecer sacaban dinero de desarrollo social antes de la gestión de Rojas, lo ponían en Ademar y se llevaban el interés a la casa. Bueno, eso jamás investigaron. Ellos te dicen, vos presenta todos los escritos que quieras, 3.000, 4.000, yo acá hago lo que yo quiero. Qué increíble, porque es exactamente lo que usted dice, lo que realmente pasa, y que muchas veces uno piensa en que tratar de conseguir justicia en este país es difícil, y casi imposible, podríamos decir, porque lo quiero llevar a otra parte para charlar, porque quiero que me pueda dar su opinión respecto de un par de cosas más que no tienen que ver con Ademar, pero como usted es un abogado reconocido y que además trabaja muy bien, y sabemos que va del lado de las víctimas y de buscar justicia, nos gustaría que también opine al respecto, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó con el caso Burgos, ¿sí? Que si usted nos puede dar una opinión respecto de estos 5 años que le han dado de cárcel, y que no la va a tener la cárcel hasta que definan, creo que en casación tienen que definir que esté firme o no ese fallo. ¿Qué opina usted? Le hago una pregunta antes de contestarle. Sí. Si a un tipo que ha abusado de su hijita de 5 años, de su hija de 5 años, le dan 5 años, ¿cuánto le van a dar a un tipo que abuse de una mujer de 21 o 22? ¿Le van a dar 6 meses entonces? Una locura. Entonces, por eso, si ese criterio tienen de ser tan compasivo con un abusador, un degenerado, que le arruinó la vida a la criatura, a la madre, a todo el entorno familiar, si ese va a ser el número de la pena, que todos sabemos que no la va a cumplir, porque ya va a buscar la forma por los contactos, a mí me queda un gusto a nada. En el caso Alperovich le dieron 16 años por haber violado a su sobrina. Bueno, dentro de todo me parece justa, inmediatamente lo mandaron preso como corresponde, pero este tipo ahora anda en la calle. Sí, y con el miedo que tienen las víctimas, tanto la niña como su mamá. Por eso, Ricardo. Entonces, tener una justicia tan compasiva con el delincuente, tan compasiva con el condenado. Acá en Tucumán tenemos un caso, el de José Orellana. Sí. Condena firme en primera instancia, legislador provincial. Condena firme en primera instancia, ratificada por casación, que ahí se termina el proceso ordinario. Ahí está sentado en la banca legislativa. Ahí presenté yo, hace 2 meses presenté el pedido para que lo saquen. Después reforzó el pedido Gustavito Morales y ahí está. O sea que él, cuando se va a tratar, Ricardo, el caso, por ejemplo, de la remoción de una jueza como la jueza Ballestero, ese tipo condenado por abusador forma parte de la comisión de juicio político. Es increíble también. O sea, ese delincuente condenado tiene el sí o el no para decir si una jueza sí o no. Y una jueza que ha demostrado que no le tiene miedo al poder. Pero estás poniendo a una persona correcta, a una persona de bien. Sí, en las manos de un corrupto, un delincuente. Totalmente, de un degenerado. Sí, sí. Entonces esto sería lo mismo que yo sea juez y que después Burgos tenga que decidir si yo sigo o no como juez. Qué tremendo. Una locura. Qué tremendo. Bueno, qué tremendo. Entonces estamos en un país donde ya hablaba Macri de cambio, el peronismo habla de cambio, ahora Milei habla de cambio,
Nosotros acá en el norte no vemos ningún cambio de nada. En Catamarca hacen lo que se les canta. 2 años se cumplieron de una muerte de un ministro. Escuchame una cosa, Ricardo. Si lo han matado a un ministro y no se ha encontrado una prueba, ¿qué me espera a mí? Entonces quiere decir que pueden carnear en cualquier momento y va a quedar en la nada y quedarán los videos subidos a TikTok. Y chao. Entonces, a ver, debe haber un replanteo, debe haber una forma de que uno tenga un acceso a la justicia. En el caso de Catamarca vos tenés la justicia provincial sometida totalmente al gobernador. La federal le está lamiendo las botas al gobernador. ¿Y a dónde vamos? Claro, no queda Bueno, dónde Alfredo, ir. podés ir a la Cámara de Tucumán y bueno, la Cámara de Tucumán lo sigue reforzando. Sí, sí. De esperar 4 o 5 años de ir a casación, vaya a saber qué aires políticos habrá en ese momento. ¿Por qué? Porque Jalil era peronista, después viene, lo abraza Milei y se vuelve en un intocable. Entonces quiere decir que en este gobierno de Milei también hay un refuerzo a la impunidad cuando son aliados de él. La gente en Catamarca aplaudía cuando ganó Milei, pensando que se iba a terminar ese reinado de corrupción de Jalil. Bueno, ahora está más fuerte que antes. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el análisis que le queda a Aidar respecto de justamente esto? Lo que pasa en Catamarca, lo que pasa en Tucumán, pero lo quiero trasladar a la Argentina, que cierra un año donde nadie fue preso. Bueno, uno fue preso, el abusador de su sobrina, sí, Alperovich. Pero, ¿y el resto? Y tiene que haber un cambio dramático dentro del Poder Judicial, lo cual se tiene un principio que es la intangibilidad. Ellos no pueden ser tocados, tienen que hacer juicios políticos. Y bueno, hay algunos que están planteando de que se hagan votaciones de jueces, de que se haga esto, lo otro. Algún cambio tiene que haber. Son un mamarracho en su gran mayoría, tanto provinciales como federales. Mamarracho. Entonces, si no se cambia ese mamarracho, la policía va a secuestrar, el otro va a hacer esto, después va a llamarlo el por cual juez, le va a decir bájate los pantalones, se va a bajar los pantalones o le va a llevar un maletín con plata y se acabó. Entonces un juez federal gana 7 millones de pesos, una causa como esta, tenemos 400 millones de dólares y bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo peleamos contra esas estructuras? Bueno, lo escuchaba. ¿Qué hacemos ante la corrupción? Aidar, lo escuchaba al jefe de la policía de Tucumán diciendo que donde esté el delincuente lo van a ir a buscar. El jefe de la policía. Tucumán es un mundo aparte, ¿no? Me dio gracia escucharlo hablar a él de delincuentes. Lo que pasa es que el jefe de policía de Tucumán y la policía de Tucumán están tratando en alguna medida de copiar otros tipos de modos de trabajo. ¿Por qué? Porque en Tucumán ya excedió y la culpa principal siempre la despacho yo en el ministro, porque es el ministro quien elige en definitiva las autoridades que lo van a acompañar. Entonces ese ministro es el que no está teniendo relación ni diálogo con la policía. Nosotros fuimos en el operativo Lapacho, que es un operativo muy exitoso en Tucumán, fuimos a distintos puntos y vimos la falencia. En uno de los puntos donde estaba el ministro no tenían chalecos antibalas y es una triple frontera. Después que nosotros hicimos el planteo por medios locales, le mandaron al otro día los chalecos antibalas. O sea que estaban totalmente desprotegidos cuando pasan por ahí camionetas con narco, con cocaína, con esto que pueden ir con pistolas, con lo que sea, y no tenían chalecos antibalas, no tienen drones, no tienen escáner, no tienen nada. Entonces, el punto acá es el ministro de Seguridad, que se llama Eugenio Agüero Gamboa, que es un abogado de escritorio, que es un tipo que no conoce la calle. Él sale y dice, en Tucumán bajó el delito. Yo vivo en una zona muy linda de Tucumán, viene mi hermano los fines de semana con mi hermana a comer algo en la casa, ya le han robado como 5 veces. Tengas cámara, no tengas cámara, hagas lo que quieras, te roban lo mismo.
Tucumán es tierra de nadie desde hace muchísimo tiempo y yo no la culpo a la policía, porque yo veo cómo trabaja la policía, estoy en contacto, cada vez me estoy metiendo más para saber las faltas que tienen. No tienen los elementos de trabajo los tipos. ¿Cómo vas a hacer vos para detectar si se te está fugando un vehículo en una cola donde vos estás haciendo un control si no tenés drones? ¿Cómo vas a hacer vos para saber si llevan o no llevan en las cubiertas, en las 20 cubiertas que tiene cada camión, si no llevan entre las llantas cocaína, si no tenés los escáneres? Entonces, al no tener los elementos, la policía hace lo que puede hacer. Obviamente que como toda institución tendrá su parte de gente corrupta y otra que no, porque no hay que generalizar. Pero la culpa principal, porque también hablé con el gobernador Jaldo y el gobernador Jaldo tiene la decisión de terminar de una vez por todas con estas bandas, pero con la decisión no alcanza si vos seguís apoyando y teniendo a tu lado a un inútil que no hace absolutamente nada por cambiar esta triste realidad. Bueno, pero que el inútil ese esté todavía allí es única decisión del gobernador. Exactamente, y la pregunta es ¿quién entra? Más allá de eso, que es una pregunta que se debe hacer el gobernador, la decisión de que siga estando o no es de él. Ahora, es de él. También me fijo en la policía que no tiene los elementos necesarios para poder salir a luchar contra la delincuencia, pero también miro jefes de la policía como el de la comisaría primera, donde se prostituye, donde se vende droga, donde se hacen un montón de cosas. Y eso no es nuevo. Ricardo, yo te voy a decir una cosa. Si estás vos o una persona con decisión, con valentía, con honestidad a cargo del ministerio, esas cosas no ocurren. Esas cosas pasan y los corruptos crecen lo mismo que pasa en la justicia, porque no hay liderazgo. Entonces, si vos tenés un jefe de fiscales que es blando, si vos tenés un jefe de la policía, o en este caso un ministro que no controla debidamente a su subalterno, a las personas que están abajo de él, porque él tiene la lapicera, para hacer lo que quieran. ¿Por qué esas cosas no pasan en otras provincias o en otros países? Porque hay un debido control. Entonces acá no tenés los organismos de control. A ver, por ejemplo, vos estás sufriendo ahora en Tucumán una situación, o lo buscas o Gustavo Morales o me buscas a mí, porque si te vas a la Defensoría del Pueblo depende totalmente del gobierno y no hacen absolutamente nada. Exacto. En la fiscalía te terminan durmiendo las denuncias, y si llegás a un juicio oral le aplican una penita de unos cuantos años. Entonces, cuando faltan esos organismos o fallan los organismos de control y para impartir justicia, bueno, ahí tenés lo que está pasando, que es la crisis del crecimiento en Rosario del narcotráfico, la crisis del crecimiento en Tucumán del narcotráfico, la droga, la corrupción, la prostitución, la trata de personas. Anda a preguntar lo que pasó con Loan. ¿Ya lo han encontrado? No lo han encontrado. ¿Y por qué no lo han encontrado? Porque no han hecho las cosas como debían haberlas hecho. Y mientras no lo encuentran a Loan, van desapareciendo centenares de Loan más. Sí. Las fronteras nuestras no están protegidas. Pero todos los días, Aidar, recibo pedidos de que difundamos que están buscando a mi hija, a mi nieta, a mi sobrina, ¿sí? A chicas o chicos, niños, ¿sí? De 5, 6 años y otros de 12, 14, 16 años en todo el país, pero en todo el país. Ahora mismo nomás, una piba de 15 años en Neuquén. Falla el sistema falla, porque los fiscales no trabajan, no hacen lo que deben hacer, como pasa en Catamarca con las causas de estafa, como pasa en Catamarca con las causas rojas. Los fiscales no hacen su trabajo. Ellos tienen un sueldo fijo, 5 palos, 7 palos por mes, están tranquilos, tienen todos los privilegios. ¿Qué se van a calentar? Ni se inmutan. Y cuando hacen una payasada como la que hizo el fiscal Laureano Palacio, que dijo que a Rojas no lo mataron, sino que era una muerte natural, fue a un jury de enjuiciamiento, la política lo protegió y ahí sigue siendo fiscal.
Entonces, si vos tenés ministros inútiles como Agüero Gamboa, si tenés funcionarios inútiles o fiscales inútiles, vamos a seguir en lo mismo. Debe haber una limpieza del sistema judicial y del sistema de seguridad argentino. Claro, porque son cómplices y hay connivencia. Política, justicia y obviamente corrupción y delincuencia. Claro, entonces nosotros encontramos la connivencia, encontramos esto, lo otro, vamos a denunciar en la justicia, levanta el teléfono el ministro, lo llama al juez y te la archivan a la causa o Total. después te arman una causa a vos. Total, Y total. Ahí nomás se quedó frenado la denuncia, todas las pruebas que tengan y todo lo que sea. Inclusive Bueno. salir a levantar pruebas en el lugar del delito es como ir a patear tacho en el basurero. exactamente. Bueno, pero aparte de eso, nosotros los ciudadanos no tenemos los mecanismos para ir a buscarlas a esas pruebas. Nosotros no las podemos buscar porque nosotros no podemos intervenir el teléfono, nosotros no podemos ordenar allanamientos, no podemos hacerlo. Y si a vos se te ocurre mandar un dron para que revise mi casa, si se te ocurre grabar un video, bueno, la Se prueba denuncia va a por ser acoso. invalidada. Claro. Totalmente. Entonces te van a armar una causa de inmediato si es que vos haces algo sin que ellos sepan. Pero si vos estás sabiendo de que ellos tienen un total y absoluto apoyo por parte, los delincuentes tienen un apoyo por parte de la justicia, vos vas, los recusás a una cámara y la cámara los termina apoyando. Claro. Entonces, ¿y qué te queda? Ir a casación, bueno, espera 4 años más. Y en esos 4 años ya la van a elevar a juicio, va a quedar abstracta tu presentación, que es lo que quieren hacer con la causa de Mar ahora. La quieren elevar a juicio lo más rápido que puedan para no investigar el lavado de dinero, para seguir diciendo que no encuentran la plata, y se terminó. Entonces de esa manera nos van a dejar pataleando y gritando a nosotros, y ellos ya estarán tranquilos, pasarán a otro tema y seguirán con sus cosas. Seguro, seguro. Para cerrar, Aidar, lo quiero llevar al plano nacional. Y en el plano nacional tenemos que hablar de ella, de Cristina, con dos pedidos a la carta. Uno para el que busca por ahí respecto de la justicia y otro para el kirchnerismo. Caso cerrado, dicen por allí. La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Dólar Futuro. ¿Cuál es su posición al respecto? Y por otro lado, ¿sí?, llevarlo a tomar una posición respecto de que por unanimidad la Corte confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá ir a juicio por el pacto con Irán que denunció Nisman. Y acá también, como Rojas, se lo llevaron puesto. Y la pregunta clave acá es, ¿realmente los juicios a Cristina son juicios no políticos? ¿O está la política involucrada dentro de esto? ¿Por qué? Porque usted vea, cuando fueron a sancionar, a tratar ficha limpia, llega y dice, no, que no nos conviene, porque a nosotros nos conviene a Cristina matarla en las elecciones, ganarla en las elecciones. O sea, es como decirte, a ver, no importa si es culpable o no, no importa si se robó medio país o no, no, nosotros la queremos humillar ganándole en las elecciones. Como Entonces dijo, queda más que claro, ¿sí?, que la justicia está politizada, no es un poder independiente. Es un poder dependiente de arreglos, de acuerdos, que yo te lo voto al hijo, que no te lo voto al hijo, que yo te voto a este y no te lo voto al otro. sí, sí. Entonces, con esa joda venimos desde hace años, que vos vas a tener condenas, lo van a condenar a uno, lo van a condenar al otro y va a seguir condenado hasta que se muera. Y va a quedar en la nada. Nunca lo vas a ver efectivamente preso o devolviendo lo que te robó. Porque si te dicen que se robó Máximo, que se robó este, que se robó el otro, bueno, que lo devuelvan en la escuela, que lo devuelvan en ruta, que lo devuelvan no devuelven en nada. Anda, fíjate, en la frontera te estoy diciendo que no tienen escáner, vale $30.000 un escáner.
Entonces, es una joda. Acá en Tucumán hay unos country donde las casas valen $500.000, $1 millón. Adivina quiénes viven ahí. Y la mayoría son políticos. Claro, Hace jueces, 20 años políticos. hace 20 años no tenían por un café. Hace 20 años no tenían por un café y son ultra mega millonarios. Entonces ahora lo denunciaron a uno, a Yapur Astorga, y ahí le aplicaron una sentencia de 5 años. 5 años. Sí, sí. Que no la va a cumplir, sin lugar a dudas. Totalmente. Entonces, a ver, si bien son todas pálidas, hay que seguir luchando. Ahí presenté ayer una denuncia en la Justicia Federal contra el mellizo José Orellana, contra una persona que trabaja con él directamente, pero pidiendo que se lo investigue a él, porque mientras la policía secuestra en la frontera mercadería, ropa, todas esas cosas, y la manda a aduana, bueno, después parece que aduana le entregaba al mellizo. Ah, y el mellizo lo la vendía. Y el mellizo la vendía. Entonces, y vos decís, ¿en quién tengo que confiar entonces? ¿En quién? Si Ay, estoy Dios. viendo las truchadas que están haciendo. Claro. Entonces uno dice, no, que mirá, que la policía es toda corrupta, que la justicia es toda corrupta, que esto es todo corrupto. No son todos corruptos. A ver, tenemos curas pedófilos y tenemos curas que son santos. Es verdad. Entonces hay que tratar de seguir buscando y luchando, buscando a la gente honesta, que son los menos. Debes tener un 20% de honestos en las instituciones y tratar de arrimarte a esa gente, trabajar con esa gente, porque es la única manera. Los otros no se van a salir con la suya. Hay que creer en Dios, hay que creer en el karma, todo vuelve, hay que creer en la justicia divina, porque lamentablemente esta justicia de los hombres que tenemos hoy se nos burla en la cara a aquellos que no defendemos delincuentes y que solamente hemos dedicado nuestra vida y nuestra profesión para defender a las víctimas. La verdad, tremendo. Tremendo. Ha sido un gusto, Aidar, poder charlar de todo con usted y bueno, coincido en todo, en absolutamente todo coincido. Hay mucho por hacer y nosotros desde acá lo que hacemos es intentar llevar la verdad para ir despertando ciudadanos en la Argentina. Y bueno, felicitamos el trabajo suyo, de su equipo, de Gustavo Morales, de su equipo, que también están buscando justicia y están ayudando a aquellos que no tienen voz, que no tienen posibilidades de luchar contra estos monstruos, ¿sí? Que son los poderosos, los que se hacen del poder y vienen con ideas de cambiar, y lo único que cambian es su status quo, nada más, porque el resto lo siguen aplastando, siguen con la pobreza, con la inflación, con absolutamente todo, y con los cambios que no llegan nunca. Gracias, Aidar. Si no nos llegamos a encontrar nuevamente antes de fin de año, me encantaría poder escuchar y que me diga, encontraron lo que faltaba de los 400 palos, pero bueno, voy a ser un poco escéptico. ¿Qué me queda? ¿Sí? Quiero saludarlo y desearle que este año termine en paz y que por lo menos pueda seguir trabajando duro para encontrar lo que falta y poder meter preso a los delincuentes que todavía faltan. Gracias, Aidar. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas felicidades para usted también. Hasta siempre. Hasta siempre. Compartíamos la charla con el doctor Alfredo Aidar, un luchador de la justicia, un luchador por la justicia, ¿sí? En donde coincido con él en un montón de cosas, porque lo que dijo es verdad. En todos lados, hasta políticos buenos hay. Sí, sí, claro que sí. Entonces tenemos que encontrarlos, ese es el tema. Hay que encontrarlos y hay que acompañarlos. Y hay que trabajar en conjunto para cambiar la historia. Que esta historia, de una vez por todas, quede para poder lograr esa justicia que anhelamos todos, ¿sí? Que de una vez por todas podamos decir que nos vamos a dormir con un chorro preso,
con un violador preso, con un asesino preso, con un femicida preso, con un corrupto preso, pero preso tras las rejas, no en su casa mirando cualquier canal de cable porque los tiene todos, porque tiene mucha plata. ¿Sí? Esas cosas no, que se terminen de una vez por todas. Y un llamado y un tirón de orejas para quien nos gobierna, ya sea en el municipio, en la provincia o en la nación. Que salgan a cambiar la historia, que de una vez por todas entiendan que hay un país detrás que está esperanzado en que esta Argentina puede cambiar. Y además, ¿saben qué? Vuelvo a citar a Aidar, hay mucha gente buena que lo puede hacer y que puede ayudar a los buenos a cambiar la historia en esta Argentina. Sigamos despertando, ciudadanos sin fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.